Bien, en charlas y comentarios, estudios anteriores, he hecho mucho hincapié en el llamado campo punto cero, que es un campo que, digamos, su fundamento a nivel físico está en el proceso ondulatorio, en el proceso, digamos, de transformaciones, pero transformaciones a un nivel cuántico. En estos momentos quizás es propicio leer o hacer un breve resumen de un escrito de uno de los grandes de la mecánica cuántica, que fue Erwin Schrödinger. Schrödinger, como muchos de ustedes saben, fue el creador de la llamada función phi, o la función que prácticamente habla de, digamos, del efecto colapso, que es transformar el proceso ondulatorio en un fenómeno corpuscular. Esa función tiene una serie de características, es una ecuación diferencial, tiene una serie de características muy extrañas, y según comentarios de físicos teóricos todavía no ha sido dilucidada, explicada, digamos, en una forma exhaustiva. Digamos que hay ciertas consecuencias de esa ecuación de Schrödinger que todavía no llegan a comprenderse. Pero bueno, lo interesante acá en este caso tiene que ver con un escrito de Schrödinger que se denomina La herencia y la teoría cuántica. En este punto, en este momento, y teniendo en cuenta todas las charlas anteriores, creo que es el momento indicado como para hablar de este tema y poder, digamos, de alguna forma colocarlo dentro de lo que ya hemos visto del famoso campo punto cero y lo que va a venir después, en donde, digamos, esto va a tener que, de alguna manera, va a tener que ser conciliado con algunos aspectos de la psicología, especialmente con la teoría de Jung, y para tratar de justificar y de explicar lo que en estos momentos conocemos por medicina alternativa, e incluso una especie de justificación de lo que se llama el efecto placebo, la autocuración, la remisión del cáncer, etc. Bien, voy a hacer un breve resumen en primer lugar, de un comentario que hace al respecto del tema que voy a tratar. El comentario es de Maxwell, James Clerk Maxwell, uno de los que ha trabajado con la teoría del electromagnetismo, y se supone que en algún momento Maxwell podría haber llegado a desarrollar algo que, bueno, que en realidad lo tuvo que resolver Alberto Einstein. Me refiero a la teoría de la relatividad. Pero bueno, en definitiva, el comentario de Maxwell fue el siguiente. Él habla de el fenómeno de la herencia cuántica, de la herencia como tal, de la herencia a nivel genético y del problema de las mutaciones y obviamente de las transformaciones que están determinadas a partir de los fenómenos cuánticos. Maxwell dice lo siguiente, que en todos estos casos, se refiere a las mutaciones o transformaciones, existe una circunstancia común. El sistema tiene una cierta cantidad de energía potencial que puede ser transformada en movimiento, pero que no puede comenzar a transformarse hasta que el sistema haya alcanzado una cierta configuración, para lo cual se requiere un gasto de trabajo, que en ciertos casos puede ser infinitamente pequeño y en general no guarda ninguna proporción definida con la energía desarrollada a consecuencia de ello. Bien, ¿qué es lo que está tratando de decir Maxwell? Maxwell dice claramente lo siguiente. Él dice, un sistema tiene una energía potencial. Sabemos que la energía potencial es una energía que depende del lugar. Es decir, el caso más común
por ejemplo, en física 1 se habla de energía potencial gravitatoria. La energía potencial es el peso por la altura o la masa por la gravedad por la altura. Pero sabemos que cuando tenemos un cuerpo a una determinada altura y lo soltamos, ese cuerpo, referido a un plano de referencia, tiene una energía potencial. ¿Qué sucede cuando ese cuerpo, que tiene una energía potencial, que es masa por gravedad por altura, llega a su plano de referencia o con respecto al cual se ha tomado esa energía potencial? En el momento previo, antes de chocar o de tocar ese plano de referencia, la energía potencial se ha transformado en energía cinética. En el supuesto caso que no haya habido un gasto, o sea, una pérdida de energía en términos de energía disipativa, o sea, en términos de calor, cosa que es muy difícil porque prácticamente un cuerpo que está cayendo, por ejemplo, en su rozamiento con respecto al aire, salvo que caiga en el vacío, produce calor. Ese calor, ya sabemos que un joule es equivalente a 0,24 calorías, o sea, que va a haber un calor que se desprende porque va a haber una pérdida de la energía potencial. A medida que el cuerpo va cayendo, va a haber una pérdida de energía potencial, pero probablemente cerca de un 90% de esa energía se va a transformar, va a quedar, y antes de tocar el plano de referencia se va a transformar en energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, lo que está diciendo acá Maxwell es que un cierto estado, una cierta configuración que responde a la energía potencial, o sea, energía de posición, debido a esa misma configuración puede llegar a transformarse esa energía potencial en energía de movimiento, en energía cinética. Y la pregunta es, esa energía cinética, ¿qué tipo de fenómeno puede realizar? Esa energía cinética puede realizar un determinado fenómeno, y si esa energía es muy pero muy pequeña, a lo mejor digamos, la transformación que sucede es aparentemente pequeña en cierta escala, pero produce un movimiento en donde, digamos, la energía va increyendo, y ese movimiento transforma esa energía en algo muy pequeño al principio, pero que de acuerdo a un determinado proceso que puede ser biológico, físico o químico, digamos, puede producir un crecimiento y una energía mucho mayor. Estoy hablando, por ejemplo, de la formación de un tumor. Ya sabemos que un tumor se genera a partir de células atípicas y comienza en medidas prácticamente imperceptibles, porque en un principio, cuando el tumor es incipiente, prácticamente ni siquiera es detectado. Cuando es llegado a ser detectado es porque ha alcanzado una proporción medianamente importante que puede ser captada por los instrumentos del laboratorio de un médico o de un biólogo o de un estudioso. Bien, lo que dice Maxwell es que un fenómeno aparentemente insignificante puede llegar a generar un proceso, digamos, que tiene su origen a nivel cuántico, pero que del cuanto pasa rápidamente a la molécula, y de la molécula pasa al órgano, y entonces en ese momento es cuando el proceso adquiere características a escala humana que son perceptibles por el ser humano y son susceptibles de ser medidas o entendidas o analizadas a través de la tecnología creada por el ser humano. Dice él, por ejemplo, Maxwell dice en su escrito, este escrito es un escrito previo al comentario de Schrödinger, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, una pequeña espora que agosta todas las patatas, por ejemplo, la pequeña gémula que hace que seamos filósofos o idiotas. O sea, aparentemente un pequeño cambio a nivel genético hace la diferencia en un esquema de la campana de Gauss, en un esquema estadístico, hace a lo mejor la diferencia de que estemos en un extremo por debajo de un coeficiente intelectual de la normalidad, o que esté por encima de un, digamos, de un coeficiente intelectual
Por ejemplo, ya sabemos que aproximadamente por debajo de los 100 de coeficiente intelectual es el coeficiente intelectual de un mono, de un chimpancé. Un hombre normal tiene más o menos 110, 120, y que a partir de los 130, 140 ya entramos en la parte angosta también de la campana de Gauss, pero del lado derecho, por así decirlo, donde ahí aparece el genio, por así decirlo, ¿no? Bien. Dice, toda existencia por encima de cierta categoría tiene sus puntos singulares. Se llama punto de singular a un punto de transformación. Mayor cantidad de ellos cuanto más elevada sea su categoría. Todos estos puntos, influencias cuya magnitud física es demasiado pequeña para que un ser finito tenga noción de ellas, pueden producir resultados de la mayor importancia. Es lo que está diciendo. O sea, aparentemente lo que comienza con una pequeña variación energética a nivel cuántico sufre una transformación algo parecida a la que puede suceder, por ejemplo, en la explosión de una bomba atómica, donde el uranio 235 o 238 llega a su masa crítica, y a través de eso, digamos, se produce la reacción de la fisión en cadena, y esa reacción de la fisión en cadena, digamos, produce una energía de valores muy, pero muy significativos o muy grandes. En el prólogo, en el comienzo del comentario de Schrödinger, cuyo título es La herencia y la teoría cuántica, dice, Schrödinger cita a Goethe, estamos hablando del autor del Doctor Fausto, dice, Goethe en sus escritos dice, y el más alto vuelo de la imaginación de tu espíritu se conforma con la semblanza, con la imagen. ¿Qué es lo que está tratando de decir Goethe con esto? Está tratando de decir que a veces en nuestra búsqueda de justificación o explicación de un tema que puede ser extremadamente complejo, lo que tenemos es una imagen, no diría superficial, pero sí una imagen, digamos, muy suave, una imagen, digamos, casi elemental de lo que pretende significar esa cuestión o ese problema complejo. Pero dice acá, dice Goethe en su escrito Fausto, que aparentemente nuestro espíritu se contenta con esa semblanza, por así decirlo, de lo complejo que puede significar una situación o un problema. Comenzando este escrito, dice Schrödinger lo siguiente: así los esfuerzos conjuntos de biólogos y físicos ayudados por el instrumento sutil de los rayos X, revelaron hace 30 años las detalladas estructuras atómicas en forma de red de las cristales. Todo esto, dice, han logrado finalmente reducir el límite superior del tamaño de toda estructura microscópica que sea responsable de un aspecto definido en gran escala del individuo, el tamaño de un gen, dejándolo bastante por debajo de los cálculos que se hacían anteriormente. Con respecto a esto, hay un comentario que Schrödinger en un escrito da los cálculos del tamaño máximo de un gen, confirmación obtenida por experimentos de observaciones microscópicas. El volumen máximo es igual a un cubo de arista de 300 Armstrong, que es 10 a la 10 enésima parte de un metro. Hay que tener en cuenta lo siguiente: todas las semblanzas, aquí habría que utilizar el argumento de Goethe con respecto a las semblanzas. Es decir, lo que nosotros tenemos en realidad del mundo cuántico, en realidad son semblanzas. O sea, cuando Niels Bohr describe su modelo atómico, es decir, hay muchísimos, incluso biólogos y estudiosos, que me parece a mí que no han entendido bien que lo que Bohr se preocupó por explicitarlo en muchas ocasiones. Especialmente lo aclara muy bien en un libro escrito por von Weizsäcker que se llama La imagen física del mundo. Él no se cansó de repetir, Bohr, que es un modelo atómico.
modelo atómico, o sea, modelo, la palabra importante ahí es modelo, el adjetivo modelo, o sea, acá está la semblanza, acá está la imagen. Es decir, es muy común escuchar a químicos y a biólogos decir, no, el átomo está compuesto por los protones en el núcleo más los neutrones y los electrones, que son pequeñas esferitas girando alrededor del núcleo con una determinada rotación que es un spin, etc. Todos estos comentarios son imágenes que muy probablemente tengan muy poco que ver con lo que realmente es un átomo. O sea, tratar de entender por ejemplo, que el átomo de hidrógeno tiene un electrón que está girando alrededor del núcleo y que eso se puede interpretar, bueno, como si fuera la órbita. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, insisto, lo que ha insistido Niels Bohr es un modelo atómico, es una forma de explicar los números cuánticos, las transformaciones cuánticas, los cambios de orbitales, es decir, es una forma de justificar eso. El hecho de que justifique el modelo atómico de Bohr cierto comportamiento atómico no demuestra de ninguna manera demuestra que realmente el modelo atómico corresponda a una realidad. En estos momentos de la historia de la mecánica cuántica, justamente es mucho el camino que se ha recorrido y ya el modelo atómico de Bohr no voy a decir que es obsoleto, porque no lo es en absoluto para explicar muchas cosas, pero en definitiva el modelo de Bohr tiene algo que es problemático. Y es lo siguiente, el modelo de Bohr presenta una situación que en cierta medida corresponde a lo estático, cuando el mundo atómico, el mundo cuántico, justamente consiste en cambio, fundamentalmente en cambio, o sea, las partículas atómicas están continuamente, especialmente las subatómicas, están cambiando continuamente. Es decir, hay partículas que aparecen y desaparecen de lo que llamamos nuestra realidad física. Entonces, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con esto. Son, como dice Goethe en su Fausto, son semblanzas, son imágenes que construimos para justificar y tratar de entender que justificamos ciertas propiedades o ciertas cosas, pero con eso no significa que estemos justificando o explicando la realidad, que es otro cantar. Un físico, por ejemplo, de finales del siglo pasado se había visto en un aprieto para contestar la pregunta: ¿cómo debemos entender que haya permanecido durante siglos inalterado por la tendencia perturbadora de la agitación térmica? Esto se refiere a un estudio que hizo Schrödinger sobre una deformación peculiar del labio inferior de la dinastía de los Habsburgos. La familia imperial de Viena, bajo los auspicios de dicha familia, ha estudiado cuidadosamente y publicado, completándola con retratos históricos, su genealogía. Los rasgos resultan ser una mutación mendeleyana auténtica de la forma normal del labio. Si nos fijamos en los retratos de un miembro de la familia en el siglo XVI y su descendiente que vivía en el siglo XIX, podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que la estructura genética material responsable del rasgo anormal se ha permitido de generación en generación a lo largo de los siglos, fielmente reproducida en cada una de las divisiones celulares intermedias, no demasiado numerosas. Entonces, ¿cómo debemos entender, repito la pregunta de Schrödinger, que haya permanecido durante siglos inalterado esta transformación por la tendencia perturbadora de la agitación térmica? O sea, aparentemente ha habido una influencia a nivel genético aparentemente continua y probablemente suficiente como para hacer que esta mutación desaparezca. ¿Por qué? Porque el asunto es el siguiente: las mutaciones, como vamos a justificar en charlas posteriores, las mutaciones son transformaciones que no son, digamos, obviamente no son normales dentro de una determinada especie, y por lo tanto existe una reacción de la naturaleza a eliminarlas.